los temas previos al parcial. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe que la Sí, interrumpa. Le quería hacer sí, una pregunta antes que sí, empiece. sí, Yo decime. le mandé mail a la profe Navas. No me Ujú. puedo conectar porque estoy trabajando a la tarde y ahora hice una excepción. No me respondió, digamos, para mostrarme el parcial o algo. Yo le mandé 3 mails ya a la contadora Navas ¿Y ella es la que te lo corrigió? y ella la que me corrigió. Bueno, Y yo yo ya quería ahora, saber mi nota porque creo que se debe haber, no sé, como no haber corregido o algo, digamos. bueno, yo cuando termine la clase me comunico con ella. Espera que te voy a tomar nota. Julieta Juárez somos, ¿no? Sí, sí. ¿Me puedes dar tu libreta? Sí, 52, 74, 70. 22 74 70. Bueno, yo cuando termine la clase la llamo y Ujú. le comento. ¿Mm? No, de Bueno, nada. muchas gracias, profe. Yo cualquier cosa le Bueno, mandé un mail. listo. Gracias. Bueno, gracias, profe. Chao, hasta luego. A ver, les decía, chicos, vamos a ver si hay alguien más en la sala de espera. Ya está. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso previo. Acuérdense que el lunes tenemos el parcial, así que las dudas que tengan, traten de consultarlas en la clase de hoy. Aprovechemos hoy la clase. Yo les voy a compartir pantalla. A ver. Ok, grabar. Disculpen un segundito que siguen entrando alumnos, así que ingresen y ya continuamos. Bueno, están viendo mi pantalla, está el enunciado del trabajo práctico que vamos a ver hoy. ¿Se puede ver? Bueno, perfecto. Bueno, em, ¿qué nos dice? Las Lilas SRL es una empresa radicada en la ciudad de Salta que se dedica a la comercialización de artículos sanitarios. Asimismo, dice, posee un inmueble destinado a alquiler que le genera ingresos secundarios. La situación patrimonial al 31 de 2009, que es comparativa con el ejercicio anterior, es la siguiente. Nos brinda el estado de situación patrimonial, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio neto según estado respectivo. A ver, espérenme que sigue entrando gente. Bueno, según el estado respectivo, nos dice cuál es el monto del patrimonio neto. Después nos brinda también el estado de resultados. Que siguen ingresando alumnos. Bueno, nos brinda el estado de resultados. De acuerdo a la presentación, ¿sí? Es como se expone en la presentación del estado de los estados contables. Como información adicional nos dice que en los créditos no existe previsión para deudores incobrables, tampoco nos da el dato de cuánto puede ser la estimación. En el rubro otros créditos solo incluye alquileres a cobrar. El cobro de los mismos se produce los días 15 de cada mes.
Dentro de las deudas fiscales, la composición es la siguiente. Tiene impuesto a las ganancias a pagar, SICORE, IVA a pagar y SICORE, impuesto a las ganancias a pagar. ¿Qué son los SICORE, IVA, impuesto a las ganancias a pagar? Son retenciones que hace la empresa en la oportunidad de pagar a algún proveedor, le retiene el impuesto al valor agregado correspondiente, le retiene el impuesto a las ganancias que corresponda y posteriormente lo tiene que ingresar. Entonces, lo que hace la empresa esta es actuar como agente de retención. Nos dice que las obligaciones de la empresa con el SICORE vencen el día 13 de cada mes, o sea que ya nos está dando las pautas para que nosotros veamos cómo vamos a remover el plazo de exigibilidad del pasivo corriente. En ambos ejercicios, el vencimiento del saldo a pagar por impuesto a las ganancias ocurre a los 135 días de la fecha de cierre. Luego tenemos la composición de las deudas sociales, el 31/12/2019 y el 18, que están compuestas por los sueldos y jornales a pagar y por los aportes y contribuciones a pagar. Y nos dice que los sueldos son exigibles los días 5 de cada mes y los aportes y contribuciones los días 7 de cada mes. Luego tenemos otra nota que nos dice que la asignación de resultados del 2019 fue la siguiente, en la asamblea que se celebró el 25 de abril del 2020. La afectación a reserva legal de 15.000 pesos, la distribución de dividendos en efectivo de 35.000, distribución de dividendos en acciones por 15.000. Los dividendos fueron pagados el 30 de abril del 2020 por el ejercicio cerrado, los dividendos fueron pagados el 30 de abril del 2020. Por el ejercicio cerrado el 31/12/2018 no se distribuyeron dividendos. Otra nota nos dice que salvo los bienes de cambio, ¿sí? Salvo los bienes de cambio, los rubros al 31/12 del 2018 son representativos de sus promedios. O sea que aquí no tenemos que hacer ningún cálculo para determinar los promedios, a excepción de los bienes de cambio, para lo cual nos da la existencia de los bienes de cambio al 31/12/2017, que era de 339.000 pesos. O sea que en el 2018 todos los saldos que tomemos son representativos del promedio, a excepción de los bienes de cambio, que sí tenemos que hacerle el cálculo del promedio, razón por la cual nos da el saldo de la existencia a la fecha de cierre del 31/12/2017. Otro dato que nos está dando es la cantidad de el monto de amortizaciones que se incluye en el estado de ejercicio 2019, 38.000. Los gastos de comercialización incluyen tasas y contribuciones según el siguiente detalle: 32.000 para el 2019 y 29.000 para el 2018. La alícuota del IVA es del 21% y alcanza solo a las ventas. Algunos indicadores del 2018 que nos brinda como datos, nos da el índice de liquidez corriente, la liquidez ácida, la liquidez seca, el plazo medio de realización de los créditos por venta, el plazo medio de realización de los bienes de cambio, el plazo medio de exigibilidad de las deudas comerciales, el plazo medio de realización del activo y el plazo medio de exigibilidad del pasivo. O sea, todos estos datos ya están calculados, nosotros tendríamos que hacer los cálculos correspondientes al 2019 y responder lo que nos pregunten a continuación. En primer lugar dice, bueno, efectúe las adecuaciones que considere pertinentes. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta, porque al margen de que no les diga, ustedes saben que no siempre la información contable, tal como la suministra la empresa, es apta ya para el análisis y la interpretación. Entonces nosotros tenemos que hacer una lectura, conocer cuáles son los casos de adecuaciones que corresponde hacer. Algunos, como les venía diciendo en clases anteriores, surgen de la lectura de las notas, y otros no están especificados en las notas, pero si nosotros sabemos cuáles son las adecuaciones correspondientes, tenemos que ajustarlas, tenemos que revisarlas. Entonces siempre hay que leer con detenimiento para ver si corresponde o no hacer alguna adecuación previa a comenzar a analizar. ¿Qué otro dato nos dice? Bueno, calcule la rotación de los créditos por ventas y de los bienes de cambio y exprese su significado. Indique y fundamente con el indicador que corresponda a calcular en cuál año las obligaciones de corto plazo gozaban de mayor cobertura. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, fundamentando con el indicador que corresponda. O sea, acá nos da algunas aseveraciones y nosotros tenemos que ver
de acuerdo al indicador que utilicemos, que nos permita contestar si el costo del endeudamiento ha aumentado en 2019, si la rentabilidad operativa ha mejorado de un año al otro, y en ambos ejercicios a la empresa le ha resultado positivo financiarse parcialmente con capitales ajenos. Entonces, nosotros tendremos que saber qué indicadores vamos a utilizar para poder responder a estos 3 ítems que están acá en el punto 4. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna consulta antes de que comencemos a resolver? Bien. Voy a empezar a compartir un Excel. En primer lugar, tenemos que ver las adecuaciones, de la lectura de las notas y demás. Tenemos que estar atentos, yo les decía, a qué podemos tener que adecuar antes de comenzar a analizar, y veíamos que en realidad no tenemos mucha más información que la determinada por la nota de la asamblea, porque en caso de los créditos, lo que nos dicen otros créditos solo incluye alquileres a cobrar. Los alquileres a cobrar son un crédito y no corresponde que se haga ningún tipo de adecuación, o sea que está perfectamente expresado dentro de ese rubro y no corresponde hacer ningún ajuste a los fines del análisis. Sí nos correspondería prestar atención entonces al tema de la asamblea, por cuanto de esa lectura que nosotros hagamos de lo que pasó, que se decidió en la asamblea, que se va a afectar a reserva legal 15.000 pesos, ahí no corresponde hacer ninguna adecuación por cuanto sale de resultados no asignados y queda dentro del mismo patrimonio neto en otro ítem que es la reserva legal. Con la distribución de los dividendos en efectivo, ahí es donde tenemos que prestar atención porque nos está generando una obligación de pagar en el corto plazo una deuda. Entonces ahí tendríamos que hacer el ajuste para expresar el pasivo de los 35.000 pesos. En cuanto a las opciones, que son 15.000, no corresponde hacer ningún tipo de adecuación. Entonces, nosotros, ¿qué ajuste deberíamos hacer? Eliminar de resultados no asignados los 35.000 que tenemos que pagar y lo mandamos al pasivo, o sea, como dividendos a pagar en 35.000. Ese sería el único ajuste que corresponde, porque los demás datos que nos dan simplemente es para ver cómo están compuestas algunas cuentas y cuáles son los plazos de vencimiento, ¿sí? Entonces, la única adecuación que corresponde hacer es del ejercicio 2019 y que tiene que ver con la decisión de la asamblea de pagar dividendos en efectivo y que se van a pagar en el mes de, que ya fueron pagados el 30 de abril del 2020, perdón. Entonces, a la fecha que nosotros hacemos el análisis, los constituimos como pasivos, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestro estado de situación patrimonial, y en el activo no hicimos ningún ajuste en ninguno de los dos ejercicios, razón por la cual queda con la misma cifra que fue expuesto en el enunciado que tienen ustedes. Fíjense, las cifras quedan igual, total del activo corriente 1.720.900 y del activo corriente en 2018 1.648.500, activo no corriente 990.660 y 838.800. En el pasivo corriente del 2018 tampoco se hace ningún ajuste, ninguna adecuación, razón por la cual queda exactamente igual en los 826.250, y hacemos el ajuste de los dividendos a pagar, lo ponemos en otras deudas, por 35.000 pesos. Entonces, el nuevo pasivo corriente al 31 de diciembre del 2019 va a ser de 963.580, o sea, 35.000 pesos más de lo que está expuesto en el estado de situación patrimonial de la presentación.
en el pasivo no corriente no hay ajustes, y como el patrimonio neto lo sacamos por diferencia, entonces por diferencia determinamos el patrimonio neto, el nuevo patrimonio neto, el 31/12 del 2019, va a ser de 1.739.980, o sea, 35.000 pesos menos que el de la presentación, dado que aumentamos el pasivo corriente. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Consulta ustedes lo que necesiten o que tengan dudas, por favor, levanten me lo dicen por el micrófono preferentemente, porque por ahí no leo el chat. Bien. Entonces, ese es el primer punto. Aunque no nos diga que adecuemos nosotros la información, sabemos que sí o sí tenemos que hacer una lectura detenida de la composición de cada una de las notas que pudiera haber, para ver qué corresponde, o si nosotros sabemos, probablemente no está especificado, como les decía al comienzo, y se los dije también en clases anteriores, probablemente no está puntualmente identificado cuál es la adecuación que corresponde hacer, pero nosotros, sabiendo cuáles son los ajustes, las adecuaciones correspondientes previos al análisis, debemos efectuarlas antes de comenzar a analizar. Y recuerden que todos los métodos y cálculos, aplicaciones, indicadores y demás que se utilicen tienen que ser sobre los nuevos estados contables adecuados. No sirve de nada que calculemos los métodos, que apliquemos los métodos o calculemos indicadores sobre el estado original. Siempre tiene que ser sobre el estado ya adecuado a los fines del análisis. Bueno. No hay tampoco de las notas surgió que hubiera que hacer ningún ajuste en el estado de situación patrimonial, así que eso, en el estado de resultados, perdón. Así que quedamos con este sería nuestro nuevo estado de situación patrimonial. El único ajuste, la única adecuación que hicimos fue aumentar el pasivo corriente y por lo tanto disminuyó el patrimonio neto, porque justamente era una cuenta que excluimos de resultados no asignados. ¿Sí? Entonces la adecuación fue esta. Disminuye resultados no asignados, o sea, disminuye patrimonio neto y aumenta pasivo corriente. Bueno. Luego tenemos acá, si bien en el enunciado ya teníamos los indicadores de liquidez, los teníamos para el 2018, que son dos en liquidez corriente necesaria, de liquidez corriente, perdón, la liquidez ácida 0,91 y la liquidez seca 0,046. Corresponde que nosotros la calculemos para el 2019, porque si ustedes se fijan, está en blanco el cuadrito en el enunciado. ¿Cuál sería el indicador de liquidez? Sería el activo corriente, que dijimos que no había cambiado, o sea que es 1.720.900, sobre el pasivo corriente, que es el nuevo, el adecuado a los fines del análisis, que es 963.580. De la relación de activo corriente y pasivo corriente nos dice que la liquidez corriente es de 1.79, es decir que por cada peso de pasivo corriente tengo 1,79 de activo corriente. Y en el año 2018, por cada peso de pasivo corriente tenía 2 pesos de activo corriente. O sea que en realidad, a ver acá, ¿qué me preguntan? Sí, Oscar, Dávila. Profe, Sí, una consulta respecto a sí, eso de la liquidez corriente. sí. ¿Ese 12% es la tendencia relativa? Sí, pero está al Ah, revés, o sea que en realidad está calculado como, porque acá tenemos 2018 y este era 2019. No, estaba bien, porque bajó, estaba bien. O sea, la tendencia relativa es, a ver, no sé si era el 12, pero no sé cómo estaba calculado. Espera un cachito. Este 12% te está indicando cuánto, acá tenés la tendencia relativa, porque estamos sacando la diferencia, o sea, 2 menos 1,79, 1,79 menos 2 dividido, o sea, año base, la cifra comparada menos la cifra base sobre la cifra base. Entonces te está diciendo que la liquidez, esa es la tendencia relativa, o sea que disminuyó la liquidez respecto al ejercicio anterior en un 12%. Ese es un error que yo observé en los parciales que me tocó corregir, la
diferencia que cuando ahí les pedía que calculen la variación relativa. Una cosa es la variación relativa y otra cosa es la tendencia relativa. En la variación relativa solamente decir cuánto es la variación a nivel de porcentaje, entonces es cifra comparada sobre cifra base por 100. Y en la tendencia relativa te muestra en cuánto aumentó o en cuánto disminuyó. Entonces, en este caso, ¿qué haces? La cifra comparada menos la cifra base sobre la cifra base y te indica que la liquidez corriente disminuyó, porque está con un signo negativo, disminuyó un 12% respecto a la liquidez corriente del 2018. ¿Mm? Esa es la diferencia entre lo que es la tendencia relativa de la variación relativa. Lo mismo, hacemos el cálculo de, bueno, yo se los había sacado acá porque en realidad no les pedía, no se los pide en ningún lado, pero está bueno que uno lo haga porque complementa el análisis, después puede concluir, si quiere, al margen de contestar específicamente las preguntas que nos están haciendo, si uno quiere ahondar en una explicación, puede tener más información como para hacer el speech. La liquidez ácida que considera, no sé si respondí tu pregunta, Oscar. Sí, profe, sí, no entendía, pasa que me había dado otro resultado, por eso le quería preguntar, pero Ajá. sí usé la misma fórmula, pero gracias. Sí, sí, ¿Sí? me quedó Bueno, claro. perfecto. Bueno, en la liquidez ácida, ¿qué es lo que consideramos? Al activo corriente le eliminamos los bienes de cambio. Entonces, lo que hacemos, en 2018 ya está el cálculo hecho, vamos al 2019. El activo corriente, que es 1.720.900, le restamos los bienes de cambio, que son 908.000 pesos. Y nos queda 812.900. Sobre el pasivo corriente, que es igual, la liquidez ácida es 0,84, así que por cada peso de pasivo tenemos 84 centavos de activo más líquido, digamos, excluyendo los bienes de cambio. Y también vemos que hay una disminución respecto a lo que fue la liquidez ácida en el 2018, que era el 0,91. Y esa disminución fue del 8%. Cuando analizamos la liquidez seca, consideramos los activos más líquidos, o sea que nos vamos a abocar exclusivamente a analizar lo que son las disponibilidades, o sea, caja y bancos, y las inversiones transitorias sobre el pasivo corriente. Si nos vamos al estado de situación patrimonial, no tenemos disponibilidades, no tenemos inversiones transitorias, sino que tenemos caja y bancos por 45.000 pesos. Eso sobre el pasivo corriente nos da 0,047, muy similar a lo que fue la liquidez seca del ejercicio anterior, solo que en este caso aumentó un 1,52%. Porque teníamos antes 38.000 de caja y bancos y ahora tenemos 45.000 bueno, el pasivo corriente también aumentó de un ejercicio al otro. O sea que tenemos un aumento del 1,52% respecto a lo que fue la liquidez seca del ejercicio anterior. O sea que esos datos, que ya los tenemos, podemos ir completando el cuadro que está en el enunciado. La liquidez corriente para el 2019 es 1,79, la liquidez ácida es 0,84 y la liquidez seca es 0,047. Bien. Después tenemos que calcular plazo medio de realización de los créditos por ventas. El plazo medio de realización de los créditos por ventas, ahí tenemos. ¿Se acuerdan que teníamos que considerar las ventas que son a crédito y a las ventas considerar, agregarle el IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las ventas, en el estado de resultados, se exponen sin incluir el IVA, en cambio los créditos sí incluyen, o sea, mi cliente me debe el importe de la venta más el IVA, entonces por eso teníamos que hacer la incorporación del IVA a el saldo de las ventas. Acá también tienen que prestar atención cuando les toque trabajar, de hacer una buena lectura y saber si tienen la información, porque no siempre, en este caso, son las ventas del estado de situación patrimonial, así, del estado de resultados, perdón, así tal cual las vemos, porque no nos hace la aclaración de cuánto de esas ventas corresponden al crédito. Si ustedes tuvieran la información de que, por ejemplo, de los 5.816.000, que es lo que está expuesto en el estado de resultados, no sé, por ejemplo, el 80% fuera crédito, entonces
habría que considerar solamente las ventas a crédito, ¿no? Así que tienen que leer atentamente cuando tengan esa información, porque probablemente no todas las ventas del estado de resultados son las que se van a exponer, sino solamente, fíjense, acá dice ventas a crédito. Las ventas a crédito más IVA. Bueno, el dato del 2018 está cargado, son los 39,74. ¿Cómo lo calculamos? Decimos los créditos por ventas promedio, y que acuérdense que nos decía que los saldos del 2018 eran representativos del promedio, a excepción de los bienes de cambio, sobre las ventas a crédito más IVA. Las ventas a crédito más IVA es 2018, el estado de las ventas, que son 5.816, por 1,21, que es el IVA. Nos da los 6.410.338. Y eso por 365 días nos da la antigüedad de los créditos, 39,74 días. Ahora, si nosotros queremos ver el plazo medio de esos créditos, decimos, bueno, ¿en cuánto se convierten en efectivo? El plazo medio es 39,74 más 1 sobre 2, o sea que se convierte en efectivo en un plazo medio de 20,37 días. Y eso es lo que tienen expuesto en el enunciado. En los bienes de cambio, que ya también está calculado para el 2018, la antigüedad de los bienes de cambio son los bienes de cambio promedio, y aquí teníamos que hacer el promedio porque no era representativo el saldo, o sea que el saldo al 31 del 12 de 2018, que es 898.000, le teníamos que sumar el saldo al 31 de 12 de 2017, los 339.000, y eso dividido 2, nos da 618.500. Sobre el costo de la mercadería vendida, que son, ese es otro dato que sacamos del estado de resultados, 4.929.200 por 365 nos da 45,80. Esos 45,80 días es el plazo total en convertirse en el activo más líquido, que es el activo más líquido sería el bien de cambio, se tiene que convertir en crédito, y luego ese crédito en efectivo, ¿sí? Entonces, de considerar en efectivo va a ser los 39,74, que eran los días de el plazo total de los créditos por ventas, más, acá siempre, no sé, yo se los había explicado de otra manera, y era que cómo lo consideran, cómo llegamos a estos 63,14 para no estar, porque muchas veces les generaba dudas, decir, ¿por qué sumamos 2 veces lo mismo? Yo digo, para mí me resulta más fácil verlo de esta manera. Yo digo, el plazo total para convertirse en un activo más líquido es 45,80. Entonces, ese plazo medio, 45,80 más 1, dividido 2, el plazo medio es 23,40. O sea, el plazo medio de conversión de los bienes de cambio en el rubro más líquido siguiente y más inmediato, digamos, que serían los créditos por venta, es 23,40. Pero una vez que se convirtió en 23,40, tengo que esperar que se convierta en efectivo. ¿Y cuánto tardaba en convertirse en efectivo? 39,74. Entonces, igual a los 39,74, o es la sumatoria, me da 63,14, ¿sí? Que son los mismos que tenemos acá, ¿sí? Entonces son dos formas diferentes de calcular lo mismo, o sea, a mí me resulta más fácil en vez de estar sumando, porque esto que hicimos acá, este es el plazo 45,80, es lo que surge de la antigüedad de los bienes de cambio. ¿Cuánto demora en transformarse en efectivo? Acá me dice que es los 45,80 más el 25, que es los 39,74. Eso suma 85,54. Entonces, ¿qué hace? Sacar el promedio general de los 39,74, que era de los créditos por ventas, más el total, más 1 dividido 2, son los 63,14. ¿De qué manera llegué a lo mismo? Digo, al plazo medio
de los bienes de cambio, o sea, cuánto demora, cuál es el plazo medio de los bienes de cambio en convertirse en el activo más líquido siguiente, que serían los créditos. Son 23,40. ¿Cómo llegué a los 23,40? Dije 45,80 más 1 dividido 2, me da 23,40. Y a eso le sumo el plazo total de los créditos por ventas para convertirse en efectivo, que son los 39,74. ¿Sí? No sé si lo entienden así, lo entienden mejor. No importa si lo quieren hacer de esta otra manera, es lo mismo porque el resultado tiene que ser exactamente igual. ¿Sí? El tema es que sepamos cómo llegamos de uno a otro. Bien. Esos datos ya los teníamos porque son del 2018. Nosotros tenemos que armar el del 2019. Vamos a los créditos por ventas del 2019. Los créditos por ventas promedio, tengo que armar el promedio. Son los del 2018, 698.000 más 752.000 del 2019 dividido 2. Y las ventas a créditos son más IVA, son 5.816.000 por 1,21, que es esto que está acá, 7.037.360. Del promedio dividido eso por 365 me da 37,60. O sea que ese es el plazo total en convertirse en un activo más líquido. En efectivo lo mismo, 37,60. El plazo medio es 37,60 más 1 dividido 2, o sea, tarda en los créditos por ventas en convertirse en efectivo 19,30 días, plazo medio. Vamos a los bienes de cambio. Del 2019, son los bienes de cambio promedio. Los bienes de cambio promedio, que son 908.000 más 898.000, dividido 2, sobre el costo de las mercaderías vendidas, 5.394.860. Por 365 es 61,09. Ese es el plazo total de convertirse en un activo más líquido, o sea, en convertirse en créditos por ventas. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto sería el plazo total en convertirse en efectivo? 98,70. ¿Qué es lo que hace? Al plazo total de los créditos por ventas, le suma el plazo total de los bienes de cambio más 1 dividido 2, que son 68,65. ¿Cómo llegamos a ese valor? De otra manera, digo, hacemos el plazo medio de conversión de los bienes de cambio en el activo más líquido, inmediato, o sea, más los 61,09 más 1 dividido 2, y a eso le sumo los créditos, plazo total de los créditos por ventas en 2019, convertirse en efectivo, 37,60. 65,68. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, pues llegan al mismo resultado, como a ustedes les resulte más práctico ubicarse en el tema. Entonces, la antigüedad de los bienes de cambio, o sea, cuánto es el plazo medio de realización de los bienes de cambio es de 68,65 días. Y ya tenemos para ir completando los indicadores del estado del enunciado. Luego nos dice que también nos pide el plazo medio de exigibilidad de las deudas comerciales. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, en el caso de las deudas comerciales, nosotros tenemos que trabajar con las compras, pero si nosotros vemos que el estado de situación patrimonial, o sea, de la lectura del enunciado, no tenemos el dato puro de las compras. Entonces lo tenemos que, sino que tenemos el costo de la mercadería vendida. Y si yo tengo el costo de la mercadería vendida y tengo las existencias, puedo despejar y obtener las compras. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que yo tengo, como esto que tengo acá como en rojo, las compras, es mi incógnita, porque no tengo ese dato. Yo tengo el dato del costo de la mercadería vendida, tengo el dato de la existencia inicial y de la existencia final. Entonces, por diferencia, aplicando la fórmula de inventario, que el costo de la mercadería vendida es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final, o
sea, despejo compras y puedo llegar a obtener el valor que estoy buscando. Las compras para el ejercicio 2018 son 5.488.200 y para el ejercicio 2019 5.404.860. Eso es lo que voy a considerar acá para empezar a analizar el plazo de exigibilidad. O sea, mi objetivo es llegar a determinar cuál es el plazo medio de exigibilidad de las deudas comerciales. Necesito conocer cuál es el monto de las compras. No tengo ese monto porque tengo directamente el estado de resultados donde tengo el costo de la mercadería vendida, entonces pero tengo los elementos también, las existencias para poder despejar y obtener el monto de las compras. Ese monto lo traslado acá. Compras. Dice que es las compras más los gastos de comercialización y administración, razón por la cual me voy a ver los gastos de administración y comercialización que tengo en el estado de resultados y son los que coloco acá. Esto surge de la información del estado de presentación. ¿Por qué resto amortizaciones? Yo tengo el dato en las notas, ustedes se fijan, en la nota, en el punto 6 me dice que la amortización del 2019 es 38.000 y la del 2018 es 28.000. ¿Por qué las resto? Porque la contrapartida de la amortización no es un pasivo, sino que es la amortización acumulada, o sea, va disminuyendo el valor de los bienes de uso, entonces no tiene nada que ver con una deuda a corto plazo, entonces lo debo excluir. ¿Por qué excluyo los impuestos, tasas y contribuciones? Porque los impuestos, tasas y contribuciones tienen sus propios pasivos, o sea, no están dentro de las deudas comerciales, sino que están expuestos o dentro de las deudas fiscales o dentro de las deudas sociales si se tratara de cargas sociales y demás. Entonces tengo que excluir estos dos elementos porque no responden, la contrapartida de estos elementos es una deuda comercial. En el caso de la amortización no es un pasivo y en el caso directamente, y en el caso de los impuestos, tasas y contribuciones tiene su pasivo específico, que son las deudas fiscales. Entonces las vamos a excluir también. De manera tal que de la suma de las compras más los gastos de comercialización y administración, resto las amortizaciones, los impuestos, tasas y contribuciones y llego al valor que voy a considerar como dentro de las cuentas de las compras más gastos para analizar la antigüedad de los proveedores. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Perfecto. Continuemos entonces. ¿Cómo calculamos la antigüedad de los proveedores? Es las deudas comerciales promedio sobre las compras más gastos. O sea, compras más gastos es lo que acabamos de sacar. Lo que acabamos de calcular son las compras más gastos, o sea que tenemos ya el denominador. Es 5.636.140 para el 2018 y 5.562.070 para el 2019. Deudas comerciales promedio, la del 2018 dijimos que era representativo el saldo, son los 597.000, y la del 2019 la armamos, o sea, el promedio es 596.000 más 725.000 dividido 2, me da los 661.000. Entonces, la antigüedad es para el 2018 38,66 y para el 2019 43,38. Plazo medio, la antigüedad más 1 dividido 2, el plazo medio para el 2018 19,83 días y para el 2019 22,19 días. Ese es el plazo medio de exigibilidad de las deudas comerciales. ¿Por qué sacamos solamente las deudas del resto de los pasivos? Nosotros tenemos los datos de cuándo vencen las deudas fiscales. Nosotros tenemos que esas deudas fiscales están compuestas por el SICORE y por el impuesto a las ganancias, y sabemos que el SICORE vence el día 3, a los 13 días de cada mes, y que el impuesto a las ganancias vence a los 135 días. O sea que no hace falta que hagamos ningún cálculo porque tenemos conocimiento de cuál es el pasivo, el día exactamente que son exigibles. Y después con las deudas sociales pasa lo mismo, los sueldos y jornales que tenemos que pagar sabemos que vencen el día 5 y que los aportes y contribuciones vencen el día 7. O sea que ahí no hace falta elaborar ningún cálculo para sacar su plazo de exigibilidad.
Entonces, de esta manera, tenemos los elementos para poder armar para pasar a armar la liquidez corriente necesaria. Para la liquidez corriente necesaria tenemos que conocer cuál es el plazo medio de realización del activo corriente y el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. Vamos a ver eso. Bueno. ¿Cómo hacemos el plazo medio de realización del activo corriente? Bueno, trasladamos los saldos de acuerdo a los saldos ya adecuados, acuérdense, ¿no? No se olviden de ese dato porque si copian exactamente igual de cómo está en la presentación y hicieron alguna adecuación previa, va a estar mal la información. Entonces vemos de caja y bancos, de los créditos por ventas, de los otros créditos, de los productos terminados o bienes de cambio, del 2019. Caja y bancos decimos que el plazo medio es 0 porque es una disponibilidad inmediata, o sea, no hace falta que transcurra ningún día ni nada, entonces se multiplica por 0, nos queda 0. Créditos por ventas, el saldo, según el estado de situación patrimonial, es 752.000, y el que hablamos recién era de 19,30 días, ¿sí era, no? Entonces multiplicamos el saldo al cierre por el plazo medio y nos da esta cifra, 14.514.682,69. Los alquileres a cobrar son otros créditos y dice que en la nota nos dice que el cobro se produce los días 15 de cada mes. Entonces directamente multiplicamos por 15 y llegamos a 238.500. Con los bienes de cambio, el saldo es 908.000 y lo multiplicamos por el plazo medio de realización, que era los 68,65, y nos da 62.334.210. Sumamos, y estos 77 millones que nos da acá, dividido el total del activo corriente, que es 1.720.900, nos da 44,79. ¿Qué es esto? 79 días es el plazo medio de realización del activo corriente, es decir, en cuánto tiempo se va a realizar, o sea, cuánto va a pasar para que ese activo corriente se transforme en efectivo. Eso es un plazo medio. Lo mismo hacemos con el 2018, bueno, el saldo de caja por 0, los créditos por ventas por su plazo medio, que teníamos el dato ya en el enunciado, los alquileres a cobrar por 15, los bienes de cambio por su plazo medio, que también teníamos el dato, y nos da que sumamos, dividimos sobre el total del activo corriente y nos da que el plazo medio de realización del activo corriente son 43,15 días. O sea, en realidad no hay mucha variación entre uno y otro, pero eso después ya vamos a ver el tema de la liquidez corriente necesaria. O sea, en el 2018 el plazo medio del activo corriente era cada 43,15 días, y el plazo de realización del 2019, el plazo medio de realización del activo corriente, a los 44,79 días. Bien, tenemos entonces el numerador de la fórmula de la liquidez corriente necesaria. Vamos a armar el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. Tomamos las deudas comerciales y aplicamos el plazo medio que calculamos recién en la página anterior. Los 22,19 para el 2018, para el 2019 y 19,83 para el 2018. 22,19 multiplicamos el saldo al cierre por 22,19 y nos da estos 16.086.603. Con las deudas fiscales hacemos la apertura, o sea, en vez ya no tomamos un solo renglón, sino tenemos que discriminar por cuánto son vencimientos distintos. Sí podríamos haber sumado estas dos, pero bueno, para evitar confusiones, las separamos por concepto. El impuesto a las ganancias, 85.000, y vence a los 135 días. Lo multiplico por 135, me da 11.475.000. Las retenciones de IVA, 4.580, vencen los días 13, a los 13 días, multiplico por 13, me da 59.540. Ganancias, también la retención de ganancias vence a los 13 días, me da 104.000. Cuando vamos a las deudas sociales también hacemos la apertura por cuanto los vencimientos son distintos y consideramos
los sueldos y jornales a pagar en los 5 días, 75.000 por 5, aportes y contribuciones 31.000 por 7, venció en los días 7, y las otras deudas que era el ajuste, la adecuación que nosotros hicimos, que eran los días de fecha que se pagaban, esos dividendos se iban a pagar, a ver acá, el día 30 de abril del 2020, o sea, para no ser tan minuciosos, no vamos a contar cuántos es, sino directamente decimos 4 meses por 30 días, son los 120 días que vamos a poner acá, ¿sí? Porque es el 30 de abril del año siguiente que se va a pagar. Entonces, 4 meses por 30 días nos da 120 y llegamos a los 4.200.000. Sumamos el importe total que nos da acá, dividido el pasivo corriente, y nos da que el plazo medio de exigibilidad es de 33,75 días. Ese es el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente del 2019. Con el 2018 hacemos lo mismo, ¿no? O sea, las deudas comerciales por el plazo medio que hemos determinado recién, que era 19,83, el impuesto a las ganancias por 135, las retenciones de IVA por 13, las retenciones de ganancias por 13 también, los sueldos por 5 días, los aportes y contribuciones por 7 días, y otras deudas. Acá me hacen, ¿por qué tengo 180 días? No sabemos de qué se tratan esas otras deudas, no tenemos mayor información. Entonces, si no existe plazo, o sea, si no existe un plazo estipulado, no sabemos de qué se tratan los 45.000 y nadie nos sabe decir en qué momento se va a hacer exigible o es exigible esa deuda, consideramos el plazo medio del año. Entonces decimos 360 más 1, 360 dividido 2 nos da 180 días directamente. Esto siempre, tanto para el activo corriente, tanto para el pasivo corriente como para el activo corriente, si hubiera alguna cuenta del activo corriente donde no tuviéramos información de cuándo se va a hacer realizable, consideramos como 180 días, un plazo medio de 180 días. Creo que en un trabajo práctico tenían un caso así, que era un derecho de exportaciones o algo así, un crédito por exportaciones, y que no estaba estipulado el plazo, entonces se considera como que es 180 días, la media del año. Sumamos el total, dividimos sobre el pasivo corriente y nos da que el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente es de 37,78. O sea que durante el 2018 la exigibilidad era un poquito más lerda, digamos, que para el 2019, que baja a 33,75 días. Entonces, para para hacer el cálculo de la liquidez corriente necesaria, dividimos plazo medio de realización del activo corriente, que es 44,79, sobre plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente, y nos da 1,33 para el 2019, y lo mismo hacemos para el 2018, 43,15, que era el plazo medio de realización del activo corriente, sobre 37,78, que es el plazo de realización, el plazo de exigibilidad del pasivo corriente. Nos da 1,14. Tienen que tener en cuenta esto, que en la medida que nos dé por encima de 1, o sea, este es un índice que es inversamente proporcional a lo que es la liquidez corriente. En la liquidez corriente, cuanto más alto sea el índice, mejor. En la liquidez corriente necesaria es la inversa, es decir, cuanto más bajo sea el índice sería mejor. El hecho de que me esté indicando un número superior a 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué significa esto? Que si el numerador es mayor, de los activos corrientes demora más, o sea que los activos corrientes demoran más en convertirse en efectivo que la exigibilidad de los pasivos. Yo tengo que pagar los pasivos antes de que pueda disponer de los activos corrientes. Entonces eso, cuando se produce esa situación, me va a generar una exigencia de tener una liquidez un poco mayor, para evitar justamente problemas de ahogo financiero. Hay un indicador que justamente también es el que nos pide ahí en el planteo, que nos dice que calculemos, dice, indique y fundamente con el indicador que corresponde a calcular en cuál año las obligaciones de corto plazo gozaban de mayor cobertura.
Cuando nos habla de mayor cobertura, justamente el indicador del margen de cobertura. ¿Cómo lo calculamos? Es liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria. Entonces, acá liquidez corriente, 1,79 sobre el 1,33 me da 1,35. Y para el ejercicio 2018 la liquidez, el margen de cobertura es 1,75. ¿Qué significa? Yo esto lo puedo multiplicar por 100, me daría 135% y 175%. ¿Qué significa que el margen de cobertura sea superior a 1? Es que está pudiendo cumplir, está pudiendo cubrir con sus activos y en los plazos que corresponden más, va a poder cubrir la totalidad de los pasivos corrientes. O sea que a pesar de tener una liquidez corriente mala, el hecho de que con la liquidez corriente, o sea, con los activos corrientes que tiene y demás, va a poder cubrir, o sea, está cubriendo la totalidad de los pasivos y todavía le sobra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si a mí este margen de cobertura me diera menor a 1, me estaría indicando que solamente, por ejemplo, supongamos que me da, no sé, 0,60 o 60%, si esto me diera un 60%, me indicaría que yo estoy pudiendo cubrir solamente el 60% de los pasivos y que me está faltando cubrir un 40%. En este caso, en ambos ejercicios supera el 100%, o sea, supera la unidad, entonces está cubriendo la totalidad de sus pasivos, lo cual es muy bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces continuamos, o sea que ya tenemos el margen de cobertura. Acuérdense, este indicador, ténganlo presente porque, bueno, ahora que estuvimos tomando exámenes para la promoción y demás, hay muchas dudas con respecto al significado de este indicador. Entonces, y es muy importante, porque ustedes fíjense que si se quedan solamente con la liquidez corriente necesaria, pueden estar opinando a lo mejor de manera negativa, y sin embargo, a pesar de tener una liquidez corriente necesaria con un indicador malo, porque está superior a 1, me está indicando que los plazos de realización son superiores a los plazos de exigibilidad, pero si yo relaciono ese indicador con la liquidez corriente, estoy viendo que a pesar de eso, estoy pudiendo cubrir la totalidad de las deudas. Así que es muy importante el análisis de ese punto. Bueno. Quiero voy a ir ocultando. Bueno, fíjense que en los puntos que siguen nos da unas afirmaciones, y que eso es lo más común. O sea, no, en el parcial seguramente nunca, o en un examen no les van a decir calcule el efecto palanca o calcule la rentabilidad de los capitales permanentes, sino que les van a dar ideas o afirmaciones o comentarios para que ustedes vean qué herramienta van a aplicar para que les permita concluir si lo que les están preguntando es verdadero o falso o no. Entonces, en el caso de lo que tenemos ahí, dice señales y las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, fundamentando con el indicador del costo si el costo del endeudamiento ha aumentado en el 2019. Entonces, cuando hablamos del costo del endeudamiento, tenemos que relacionar los intereses con el pasivo promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a el costo del pasivo de los intereses, nos tenemos que ir al estado de resultados. Por el ejercicio 2019 fueron 62.400 y por el ejercicio 2018 fueron 60.200.
siempre los tengo que relacionar sobre el pasivo promedio. ¿Por qué? Porque estos son intereses que están expresados, son intereses que se fueron generando a lo largo de un periodo, y si yo tomo el pasivo sin promediar, estoy tomando una foto al 31, a la fecha de cierre, y en realidad yo tengo que analizar el pasivo que fue generando esos intereses, por razón por la cual tomo el pasivo promedio. 915 y del 2008 834.250, porque dijimos que era representativo del promedio, ¿no? El pasivo, y acuérdense que es el pasivo total. De la relación del interés sobre el pasivo promedio me da que la tasa de interés, o sea, el costo de ese endeudamiento en el 2018 fue 7,22 y en el 2019 bajó a 6,91. Entonces, la afirmación a mí me decía que el costo de endeudamiento había aumentado. La respuesta es falso, por cuanto no aumentó, sino que disminuyó. Bajó de 7,22 a 6,91. La respuesta es falsa. ¿Sí? Bien. Entonces, acá otra cosa que también observé durante los exámenes, tienen que ver con conceptos de, una cosa es el nivel de endeudamiento, para lo cual si yo quiero saber si la empresa está muy endeudada o poco endeudada o nada endeudada, aplico la fórmula de endeudamiento, pasivo sobre patrimonio neto, y otra cosa es que tiene que ver el costo del endeudamiento. O sea, yo con la fórmula del nivel no puedo hablar ni de costo ni de política de endeudamiento. Solamente lo voy a utilizar para saber si la empresa está muy endeudada o no. Bien. El otro punto me dice la rentabilidad operativa ha mejorado de un año a otro. En la rentabilidad operativa nosotros tenemos que ubicarnos en lo que fue el activo operativo, o sea, saber distinguir cuál es el activo operativo y cuál es la utilidad operativa. La utilidad operativa es la que tiene que ver con la actividad principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, que nos dice que la empresa tuvo ingresos por alquileres, esos quedarían afuera porque no son el objeto principal, no es la actividad principal de la empresa. Entonces yo tengo que trabajar, cuando me pide la rentabilidad operativa, exclusivamente con los activos relacionados a la actividad principal y con los resultados generados por la actividad principal. Entonces, la utilidad operativa, ¿cuál va a ser? A la utilidad bruta le vamos a restar los gastos de administración y de comercialización. Entonces tenemos, bueno, no está el cálculo hecho, pero nosotros teníamos en el estado de resultados, busquémoslo, estado de resultados, acá está, a los fines del análisis hacemos la adecuación ventas menos costo de mercadería vendida, me da la utilidad bruta, menos los gastos de comercialización y de administración, llego a la utilidad operativa. Luego sumo otros ingresos, que serían los generados por el alquiler, y llego a la utilidad del activo, o sea, la utilidad antes de intereses e impuestos. Luego resto los intereses y llego a la utilidad después de intereses y antes de impuestos, tengo el impuesto de las ganancias y el resultado del ejercicio. Si hubiera un resultado extraordinario, tendría un resultado ordinario, luego vendrían los resultados extraordinarios y luego el resultado final. Si tuviera discriminado los intereses en corto y largo plazo, está bueno hacer ese análisis por cuanto lo puedo aplicar la rentabilidad de los capitales permanentes, donde podría saber cómo, cuál es la eficiencia en el manejo de esos fondos, trabajar en el largo plazo. Entonces voy a considerar todos los resultados hasta los intereses después de, o sea, considerando los intereses a corto plazo, excluyendo los intereses a largo plazo y de impuesto a las ganancias, sobre los capitales permanentes, que sería el patrimonio neto y los pasivos a largo plazo, siempre promedio, ¿sí? Entonces siempre es importante que se haga la adecuación del estado de resultados a los fines del análisis, porque les permite ir determinando los distintos subtotales para ir pudiendo determinar. Entonces, de acuerdo a de resultados, lo que quedaría fuera serían los 50, esta sería nuestra utilidad operativa. 196.930 para 2019 y 163.660 para el 2018. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Utilidad operativa, lo que acabamos de ver recién. Sobre los activos operativos. ¿Cuáles son los activos operativos? Y promedio. Tengo que ir de vuelta entonces al estado adecuado y ver
que es caja, o sea, todos los activos corrientes, no tengo inversiones acá, razón por la cual voy a considerar los activos corrientes, y de los activos no corrientes voy a excluir las inversiones. O sea que el total del activo, más esto, menos las inversiones, y acá también más, menos las inversiones. Para el 2018 el activo operativo promedio es 2.437.300 y para el 2019 el promedio sería más esto, dividido 2. 3.880.710. A ver, no era eso. Sacamos. Menos 14. Ahora este. Ah, acá no tomó la fórmula, estaba mal. Ahí está. 2.549.680. 2.549.680 y 2.437.000. Utilidad operativa sobre activo operativo promedio 7,61 para el 2019 y 6,71 para el 2018. La pregunta era, ¿ha mejorado de un año a otro? Y evidentemente eso es verdadero, por cuanto de 6,71 subimos a 7,61 en la rentabilidad de esa la rentabilidad operativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Acuérdense, ¿qué es la utilidad operativa? La utilidad generada por la actividad principal del ente. Entonces, ventas menos el costo me da la utilidad bruta, eso le resto los gastos de administración y de comercialización, y ahí determino la utilidad operativa. Los activos operativos, todos los activos de la empresa, excluyendo aquellos que no tengan que ver con la actividad principal. Entonces excluimos las inversiones en este caso. Bien. Otra pregunta que me dice es, en ambos ejercicios a la empresa le ha resultado positivo financiarse parcialmente con capitales ajenos. ¿Qué aplicaríamos ahí para saber si eso es así o no? El efecto palanca, que es el que me mide el efecto de la financiación. Entonces, el efecto palanca era la rentabilidad económica sobre la rentabilidad financiera. Tenemos que hacer el cálculo de la rentabilidad económica y hacer el cálculo de la rentabilidad financiera para obtener el efecto palanca. La rentabilidad económica es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Entonces, vamos al estado de resultados. La rentabilidad, la utilidad económica, la utilidad antes de intereses e impuestos, 249.930 para el 2019 y 220.660 para el 2018, que es lo que tenemos acá. Y el activo promedio es el activo total promedio. Entonces, en este caso, para el 2018 son los 2.487.300 y para el 2019 calculamos el activo promedio más esto más esto y 2.599.430, que es lo que tenemos acá. La relación utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio, 9,61. Para el 2018, 8,87. O sea, mejoró la rentabilidad económica. Veamos qué pasó con la rentabilidad financiera. En la rentabilidad financiera es la utilidad después de intereses y antes de impuestos. O sea que 187.500
187.530 y 160.460. 187.530 y 160.460, sobre pasivo promedio. ¿Cuál es el pasivo promedio para el, patrimonio neto promedio? Para el 2018 es 1.653.000 porque era representativo del promedio, y para el 2019 es patrimonio neto 2019 más patrimonio neto 2018 dividido 2, 1.696.515. La rentabilidad financiera para el ejercicio 2019 es 11.05 y para el ejercicio 2018 9.71. O sea, también mejoró la rentabilidad financiera. El efecto palanca dijimos que era rentabilidad económica sobre rentabilidad financiera, nos da 1.15 para el 2019 y 1.09 para el 2018. La pregunta es, en ambos ejercicios a la empresa le ha resultado positivo financiarse parcialmente con capitales ajenos. La respuesta, ¿cómo será? Si el efecto palanca nos da superior a 1, quiere decir que el efecto del endeudamiento ha sido bueno, por cuanto el costo del endeudamiento es menor a la rentabilidad que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Entonces, de esa manera, esta premisa es verdadera, por cuanto fue positivo para la empresa en ambos ejercicios haberse endeudado, por cuanto el efecto palanca en los dos es superior a 1. Entonces respondemos verdadero. Fíjense que es importante que se vaya estudiando con las fórmulas, relacionándolas con o sea, a qué responde cada pregunta, porque si ustedes no tienen en cuenta no tienen en cuenta, o sea, estudian las fórmulas de memoria y no saben para qué se aplican, no van a poder responder a preguntas de esta índole. Por ejemplo, si fue eficiente el manejo de los fondos aportados por el propietario, entonces ahí podrían utilizar ¿qué fórmula? La rentabilidad del patrimonio neto. Exacto, y complementa mejor ese análisis y aplicarías DuPont sobre rentabilidad del patrimonio neto, porque de esa manera llegarías a explicar cuánto de esa fórmula corresponde al margen y cuánto corresponde a la rotación. Se la podés ampliar y... Profe, Sí. una duda que también está en el chat, y yo tengo la misma duda. Otros créditos, cuando nosotros analizamos la rentabilidad del activo operativo para lo que es el activo operativo promedio, ¿se deberían quitar o depende de las circunstancias? Es que depende, porque por ejemplo otros créditos, a veces vos podés tener, dentro de otros créditos, podés incluir los retiros de los propietarios, las cuentas particulares, retenciones impositivas, o sea, otros créditos engloban muchas cosas. Entonces habría que hacer un análisis de cuál es la composición y excluir todo aquello que no tenga que ver con la actividad operativa, digamos, de la empresa. En ese profe, caso, a ver, porque creo que teníamos el rubro otros créditos. O por ejemplo, en este caso, el rubro otros créditos, si solo incluye alquileres a cobrar, yo debería excluirlo. Que no sé si lo hice en el cálculo, si lo excluí o no, por cuanto no constituye el activo operativo. bien, gracias, profesor. Le quería preguntar en este caso, fundamentalmente, no me acordaba si lo Claro. había excluido o no, y por eso me Sí, confundí. sí, Muchas no me gracias. acuerdo, no sé si en la fórmula lo excluí o no, ahora lo vamos a revisar, pero al decirme, mira, el rubro otros créditos solo incluye alquileres a cobrar, y nosotros estamos diciendo que los alquileres son una actividad secundaria, yo lo debería excluir. Por lo menos ese monto. Si otros créditos está compuesto además por las cuentas particulares de los socios, por un saldo a favor de un impuesto, por una retención impositiva, lo que sea, sería otra historia, pero porque eso puede obedecer a la actividad principal. Pero en este caso, el rubro otros créditos solo incluye los alquileres a cobrar, y estamos diciendo que esos alquileres son de ingresos secundarios, entonces los tengo que excluir. Gracias, ¿Sí? profe. No, de nada. Sí, sí. Después creo que ahí en el enunciado nos dice específicamente, nosotros calculamos la antigüedad de los créditos de los bienes de cambio, pero
no hicimos el cálculo de la rotación, porque, bueno, vimos que la rotación es la inversa de la antigüedad. ¿Y qué significa la rotación? ¿En qué se mide la rotación? ¿En días o en veces? En veces. Exacto, entonces también, ¿eso para qué me sirve? Es para ver cuántas veces va rotando, o sea, cuántas veces esos activos, esos créditos por venta, dan la vuelta, digamos, dentro de lo que es el ejercicio económico, ¿sí? Entonces, y la forma de calcularlo es a la inversa de lo que es la antigüedad, la forma de la antigüedad, ¿no? ¿Qué otra cosa les quería decir? Que no se me pase. Bueno, no sé, de este práctico, ¿alguna otra duda? A ver si hay algo más en el... ¿No lo saqué? Bueno, creo que no lo saqué. Sí, eso tenemos que revisarlo porque en realidad debería excluirse porque corresponde al alquiler. Entonces no... Y estamos diciendo que el alquiler es una actividad secundaria, entonces no puede formar parte del activo operativo. ¿Qué otra cuestión que les quería decir de esto? Bueno, creo que nada más. Otra cosa, ustedes cuando estudien, ya sea para este parcial o para el final después, sobre todo, tienen que tener muy en claro la clasificación de los indicadores. O sea, porque nosotros estamos viendo muchas fórmulas y no todas tienen que ver con lo mismo. O sea, yo puedo tener indicadores que me permiten analizar la situación financiera, indicadores patrimoniales, indicadores económicos. Entonces siempre tenemos que tener en claro esa distinción. O sea, yo, según cuál sea el pedido, si yo tengo que analizar la totalidad de la empresa, bueno, tengo la libertad de utilizar cualquier tipo de indicador y todo, cuanto más use, mejor. Pero si, por ejemplo, a mí me piden que solamente analice la situación financiera de la empresa, también tengo que distinguir si es a corto o a largo plazo. Entonces, y ver qué indicadores voy a utilizar. Si solamente me contratan para que yo analice la situación económica de la empresa, entonces no voy a analizar ni la liquidez ni nada de eso, sino que tengo que enfocar en los indicadores económicos. Y específicamente son todos los que tengan que ver con la rentabilidad. Entonces, eso tienen que tener en cuenta y es importante que tengan en claro a qué obedece cada uno de los indicadores. Y como les decía, porque nunca les van a preguntar, o sea, ninguna pregunta va a ser determine o calcule la liquidez corriente necesaria o calcule la rentabilidad del patrimonio neto, sino que van a ser preguntas que los van a llevar a que ustedes vean qué indicador van a aplicar para poder responder a lo que se les está preguntando. No sé si tienen alguna duda en especial, si no cualquier cosa, ¿está todo bien? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas, chicos? Si no hay dudas, no, ya terminamos de contestar todo el trabajo práctico. Ahora también se podría aplicar el concepto de... Sí, o sea, en realidad, más que en la situación patrimonial, tenés que enfocarte al nivel de endeudamiento, a la solvencia y el índice de movilización, porque justamente estás tocando aspectos patrimoniales, o sea, pasivo, patrimonio neto. En la situación financiera a largo plazo también, o sea, para ver si vos vas a poder cubrir tus deudas a largo plazo, es tener que ver cómo se van a generar esos recursos. Entonces, muchas veces tenés que hablar justamente de ver si estás muy endeudado o cuál es la solvencia de la empresa, porque si una empresa es solvente, sabés que no va a haber problemas de cubrir los compromisos en el largo plazo. El tema es, en el corto plazo, sí aplicar todos los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez para analizar una situación financiera a largo plazo no sirven porque nosotros justamente estamos analizando activos y pasivos corrientes, o sea que no me va a servir para analizar una situación a largo plazo. Yo podría relacionar los activos totales con los pasivos totales y ahí ya me estoy metiendo en indicadores de solvencia, de endeudamiento, buscar los niveles de endeudamiento, ver cómo se financian los activos inmovilizados como para opinar sobre las políticas financieras sanas de la empresa y también cómo se desenvuelve la empresa a largo plazo.
cuando saquemos la rotación en veces redondeamos, no es necesario. Sí, eso pueden redondear. Sí, mejor, porque en realidad uno, o sea, es más exacto cuando dice rota 3,5 veces, pero bueno, en realidad es, sabemos que si es de 3,5 para arriba son 4 y de 3,5 para abajo son 3, pero bueno, uno cuanto más redondee, o sea, si vos más exacto es mejor, pero bueno, no sería problema que lo redondeen. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos apliques DuPont, que vas por un lado tenés el margen y por otro lado tenés la rotación, es mejor que la manejen a la rotación tal como sale y no redondeándola para que les coincida con la rentabilidad que calcularon, ya sea de patrimonio neto o rentabilidad del activo. Acuérdense que DuPont se puede aplicar tanto para patrimonio neto como para la rentabilidad del activo o rentabilidad económica. Otra duda. En el caso de la adecuación de las acciones preferidas, al considerarlas como pasivo, el dividendo que estas generan en un ejercicio sería un pasivo, por lo tanto también impactaría en el estado de resultados, como intereses de pasivo, digamos. Sí, o sea, te va a generar, claro, las acciones preferidas se las considera como un pasivo a largo plazo. Y te genera, se dice, con dividendos que estas generan en un ejercicio sería un pasivo, por lo tanto también impactaría en el estado de resultados. Si vos generás va a impactar en los resultados financieros generados por pasivos. ¿Qué dice? Porque en el tema anterior no se consideró eso porque me quedó la duda, no sé si es correcto mi análisis. En general, o sea, en realidad, si vos tenés el monto de cuál es el dividendo que van a generar, no muchas veces tenés el monto de que las acciones preferidas sabemos que generan un dividendo, pero no sabemos de cuánto va a ser. Entonces vos haces la adecuación de las acciones por el pasivo, y que va a ser a largo plazo. Si tuvieras el monto del dividendo, como en este caso, si vos decís, bueno, yo sé que esas acciones preferidas generan un dividendo de 200 pesos y que lo voy a pagar en tal ejercicio, yo ya tengo que hacer como hicimos recién, porque ya sé que es un dividendo en efectivo, entonces me va a generar, voy a disminuir el resultado, en realidad no pasarlo por el resultado, sino directamente, como hicimos recién, disminuir el resultado acumulado y generar el pasivo por los dividendos. Los bienes de uso sí se suman en el activo operativo porque los bienes de uso son los bienes necesarios para que se pueda realizar la actividad principal de la empresa. Dentro de los bienes de uso, si se incluye un inmueble que usa para alquiler, es que el inmueble, si está dentro de los bienes de uso, está mal catalogado. Si es un inmueble que yo uso para alquiler, no es un bien de uso, tiene que estar dentro de las inversiones. Entonces, el bien de uso es todo aquel inmueble, maquinaria o rodado que se utilice para llevar a cabo la actividad principal de la empresa. Si es una fábrica o si una actividad comercial o lo que fuera, pero si yo tengo un inmueble que lo dedico a alquiler, no lo puedo considerar dentro de los bienes de uso, sino que lo tengo que llamar como una inversión no corriente, un activo no corriente. El parcial va a ser similar al de este TP. Mira, no sé cómo va a ser, o sea, sé que va a ser para responder en plataforma con casos concretos, pero bueno, de todo lo que se ha visto hasta este momento. Así que tienen que estudiar, sí, estudiar, o sea, no va a ser, o sea, no va a ser con la misma metodología que fue el primer parcial, que fue un caos, ni para el bien de ustedes y para el nuestro, porque para nosotros corregir fue terrible, y para ustedes creo que trabajar esas 2 horas con tanto ruido que hubo y tener que hacer tantos cálculos y demás, me pareció que estuvo complicado. Acá me preguntan cómo es el final. ¿Son preguntas puntuales o tenemos que desarrollar bolillas? Bueno, mira, normalmente en los exámenes finales estamos tomando con bolillero, o sea, ustedes tienen que sacar 2 bolillas, eligen de una de las 2 qué tema exponer. Si está muy bien la exposición, se les hace 2 o 3 preguntas de la otra bolilla o de esa bolilla y ya está. El tema es, a ver, yo les voy a explicar cómo tienen que estudiar ustedes para rendir un examen final. Ustedes ven que nosotros en la cátedra tenemos 2 programas, un programa analítico y un programa de examen. En el programa analítico están todas las bolillas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estudiar con el programa analítico, todo. Porque hay cosas que por ahí no se dieron específicamente en clase, pero que si están en el programa las tienen que saber. Entonces, estudian todo con el programa analítico. Una vez que ya estudiaron todo, pasan a repasar
pasan al examen, al programa de examen, y el programa de examen está mezclado. Entonces, en la bolilla 1 te puede tocar un tema de la unidad 1 con la 5, con la 9, o sea, está todo mezclado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estudiar con el analítico, repasar ya y afianzar los conocimientos con el de examen, donde, como les digo, como las bolillas están todas mezcladas, del programa de examen ustedes van a elegir un tema de cada una de esas bolillas, para que cualquier bolilla que le toque sepan, tengan solvencia como para desarrollar un tema y después le preguntamos de la otra. Pero es con bolillero, y por eso les aconsejo a ustedes, antes de presentarse a rendir, estudien un tema puntual de cada bolilla, que va a ser el que van a elegir cuando les toque determinar esa bolilla. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gusta endeudamiento, bueno, si me toca una bolilla donde tengo endeudamiento, tengo métodos y tengo estados proyectados, voy a elegir para hablar de endeudamiento. Pero cuando yo elige ese tema, no voy a decir, el endeudamiento es pasivo sobre patrimonio neto, y ahí me quedo, sino tengo que exponer un tema con solvencia, no solamente dar la fórmula, sino explicar de qué se trata, qué pasa si estoy muy endeudado, si no estoy endeudado, cuáles son las consecuencias, o sea, todo un speech importante y con solvencia, no decir 2 palabras y terminar, porque esa no es una exposición. Y esa es la forma en que se toman los exámenes. Con bolillero, se sacan 2 bolillas, ustedes eligen empezar por una y nosotros preguntamos el resto, de la otra bolilla o de la misma si no están muy seguros de su tema. Pero si ustedes empiezan, como les digo, empiezan de su propio del tema que eligieron, no saben, evidentemente ya no pueden continuar el examen, porque si lo que eligen no tienen conocimiento, ya se termina su exposición. Acuérdense eso, de que hay 2 programas, entonces tienen que estudiar con el analítico y repasar con el examen. ¿Alguna otra consulta? ¿En el chat? Profe, Sí, consulta sobre el parcial. sí, Es por plataforma, ¿verdad? sí, es por plataforma. ¿Y las respuestas del parcial van a estar establecidas en la plataforma o ustedes corrigen? Porque por ahí No, uno pone o en porcentaje o una coma y la plataforma ya la toma como incorrecta. bueno, en esos casos, por eso ustedes ya se les va a hacer las aclaraciones previas y tienen que leer con atención. Si la pregunta les dice responda solo números, no tienen que poner ni signos, ni comas, ni puntos, ni nada, ni letras, porque ese es el problema. Si después nosotros hacemos la revisión, porque vos por ahí, no sé, la respuesta era 10 no sé, 1000 y vos pusiste 1.00 y te la va a tirar como negativa. O ya les van a explicar bien cómo contestar, pero es importante que ustedes lean y presten atención a lo que se les dice, porque muchas veces está escrito así, no conteste con letras, y se ponen a escribir, la respuesta correcta es, y entonces les tira error. Por supuesto que vamos a tener que revisar todo, porque siempre está el que se olvida de que que contestar sin puntos, sin comas, sin signo, pero bueno, este, es así, Bueno, gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, voy a subir la grabación después cuando me la pasen los chicos del sistema, cuando me pasen el archivo yo se lo subo a la plataforma. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Profe, en el parcial va a haber que enviar fotos. Y no sé si, no tanto como la próxima, como la vez pasada, pero por ahí o sea, del total de preguntas hay muchas que van a tener que resolverlas directamente poniendo algún importe o alguna palabra o lo que fuera, y sí, a lo mejor tengan que subir sus papeles de trabajo para que veamos que respalda lo que ustedes contestaron, porque por ahí el papel de trabajo dice cualquier cosa y ustedes, porque el vecino le mandó por WhatsApp la respuesta, la copiaron y está mal. Entonces, otra cosa, tengan cuidado de que los parciales no son iguales para todos, sino que son aleatorios. Entonces, la pregunta 1 de otro puede ser la 10 del compañero, o no estar directamente en el parcial del compañero. Así que tengan cuidado con eso. Y sí, los papeles de trabajo estén atentos, porque como les digo, sí va a haber que, seguramente habrá que subirlos para que respalde lo que ustedes están respondiendo. Bueno, profesora, gracias. Acá la clase del 25 de febrero, ¿no? ¿Cuál es la clase del 25 de febrero? Yo no la di, no sé, la debe haber dado la contadora Díaz,
No sé si ella la grabó, ya le pregunto, porque no sé si la habrá grabado. Si está grabada, sí, ya le digo que la subamos. ¿Alguna otra consulta? Y la clase del 22 también la debe haber dado la profe Díaz, ¿no? Porque yo toda esa semana estuve con exámenes, así que no pude dar clase. Sí, ya le pregunto ahora cuando termine la clase, le pregunto y si la tiene, la subimos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, chicos, además está decir que tienen que tener todos los elementos, o sea, prevean de estar en un espacio donde no tengan ruido exterior, donde no se tengan que parar, o sea, tengan los cargadores del celular o de la computadora, según el Zoom que estén utilizando de donde sea, tengan los elementos preparados, documento, papel, lápiz, lo que fuera, porque no se les va a permitir pararse para ir a buscar. Si se quedan sin batería, sonaron. Así que tengan en cuenta de reunir todos los elementos antes de empezar el examen, por favor. La resolución del práctico sí, después la subimos. Bueno, si no tienen dudas, tenemos que tener hoja en blanco para desarrollar. Sí, seguramente va a ser así. Tengan todos los elementos por las dudas. No tengo todavía, yo no sé exactamente cómo va a ser el parcial, pero más vale prevenir, así que tengan todos los elementos a mano. Y prevean, como les digo, tener toda la computadora con batería, si es una notebook cargada la batería, o si utilizan el celular para el Zoom también con batería. Evitemos problemas. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, desconecto acá la clase. ¿Nada más? Bueno. Bueno, estudien mucho, chicos, suerte. Cualquier cosa, hagan consultas por la plataforma.